Hola, querida audiencia, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy en otra emisión de Conversaciones con mi padre, con el ingeniero Francisco Leal Rodríguez y su servidor Francisco Leal González. Pues hoy vamos a conversar, vamos a seguir nuestras conversaciones con la serie de la Revolución Mexicana. En el video anterior ya hablamos de un marco general, ya estamos saliendo de la segunda etapa de la Revolución Mexicana, del movimiento constitucionalista, que fue dirigido por Venustiano Carranza, Pablo González, entre otros actores. También hablamos de los generales en un marco general. Y vamos a seguir esta conversación, vamos a seguir avanzando, vamos a responder preguntas, bueno, ¿y ahora qué? Después de que el general Francisco Villa y el general Emiliano Zapata. Muchas gracias. Y pues continuamos, papá, con la pregunta, ¿y ahora qué? Es el gran dilema que se hicieron fue... El gran dilema. Exactamente eso. ¿Y ahora qué? Pues nos adelantamos en algunas cosas Sí. al hecho real de la principal consecuencia que se presentó de ¿y ahora qué? Y ese ahora qué tenía un problema muy serio, que era la animadversión, la enemistad, que fue surgiendo desde antes, como ya comentamos, o te comenté, de el general Villa con el señor Venustiano Carranza. Realmente de parte del señor Carranza fue una injusticia el empezar en cierta forma a desconocer o a no estar de acuerdo con muchos hechos del general Villa por, pues por fuera del lugar que eran, y que debió de entender por qué lo hacía el general Villa, porque Carranza no le dio ni un clavo para que Villa hiciera lo que había empezado a hacer, y cuando lo reconoció, pues fue el que más batallas ganadas le reportaba. Rendía partes de un militar ya hecho como era Villa. Sí. A Venustiano Carranza por haberlo reconocido como jefe. Esto por recordar y precisar que el reconocimiento al señor Carranza, que no quería ostentar el papel de general, ni mucho menos él, se suscribió en el programa político que fue el Plan de Guadalupe, de restablecer la Constitución, la vigencia de la Constitución en el país, y hacer el país de leyes, no de dictaduras. En eso estaba muy bien, y el reconocimiento que le dieron es porque ningún otro hombre notable se aventó como cabeza del movimiento, que no tenía, sino cada cual por su lado. Andaban desde gavillas hasta que se iban formando jefes como fue Obregón, como fue el Villa mismo, o Pablo González, que sí se conocían con el señor Carranza. Entonces, vuelto a precisar esto, y aunque es redundante en algunos aspectos con lo anterior, creo yo que vale la pena para darle otra vez rumbo. Sí. Entonces, antes de que vencieran, como te decía, el señor Carranza empezó a llamarle la atención a Villa, y cuando ya se conocieron y que se reunieron y que esto, pues no se cayeron bien, sencillamente. Villa, un campesino, prófugo de la justicia de entonces, llegado a gran líder militar, pues era para admirarlo todo el mundo, y todo el mundo así lo veía. El señor Carranza también, pero también había muchas cosas condenables que no le parecían, y estaba bien que no le parecieran, pero en lugar de tratar de conllevar la situación y de pues darle cierta ilustración a Villa de contacto con eso, no, fue empezar a rechazarlo y al choque.
y al punto que en muy poco tiempo llegaron a ser verdaderos, es decir, a tener enemistad manifiesta, que era del dominio público y sobre todo en todas las facciones que había de gente que se armó para echarse a la revolución, echarse al tomado. Ahí estaba, ahí estuvo el germen de la discordia. Y te comentaba que la batalla madre, la que le quebró al ejército federal la espina dorsal, fue la toma de Zacatecas, Claro. y que antes que Obregón tomara Guadalajara, cosa de días antes, y que Carranza con sus maniobras no permitió que Villa avanzara hacia el centro para recibir la rendición del ejército federal, como sí lo hizo Obregón con días de diferencia. Pero fue una maniobra del señor Carranza de no darle, entre otras cosas, bueno, desde luego no la autorización, puesto que la batalla de Zacatecas, recordemos que fue que Villa, con toda su gente, se fue en contra de las disposiciones que había dado el señor Carranza. Carranza quería dividir la división del norte para que una parte se fuera a reforzar al general Pánfilo Natera, que tenía rodeada Zacatecas, pero no la podía tomar. Y él solo, con su gente, no lo hubiera podido tomar, desde luego. Sí, sí, con los contingentes de Villa fue una batalla durísima, pues con el general que la tenía allí tomada, es decir, rodeada, pues no podía hacer otra cosa y estaban a punto de agarrarlo a dos fuegos, o sea, los de la plaza contra contingentes que había mandado Huerta. Entonces, estuvo a punto de perderse la plaza, por lo menos temporalmente. Ya que el general Pánfilo Natera, bueno, pues era un general como todos, bragado y valiente y Claro. decidido, pero sin los elementos suficientes. Y eso lo intuyeron las gentes que andaban con Villa y lo sabían a los que estaban con el señor Carranza, pero lo que querían era darle tiempo a Obregón para que avanzara y Villa no tuviera la oportunidad de ser el primero que llegara a la Ciudad de México. Entonces, eso fue la gota que derramó el vaso de la discordia. Exactamente eso fue. Y ya al rendirse el ejército federal y la huida de Huerta, los tratados de Teoloyucan que firmó Obregón con autorización de Carranza, pues preparó todo para que el señor Carranza entrara triunfalmente a la Ciudad de México. Y ya, el triunfo. Y fue cuando ya se preguntaron el señor Carranza, que era muy serio, y Obregón, pues que era un hombre sagaz, audaz, valiente, desde luego, y un gran estratega, ya lo había demostrado. Entonces, bueno, ¿y ahora qué? Y fue cuando nombraron, es decir, decidieron, pues va a ser una reunión de generales con mando. Estoy repitiendo mucho de esto porque es muy necesario que se entienda esto Sí. de cómo se llegó al movimiento armado, que fue un movimiento de cisma, o sea, de división, pero tremenda. Entonces, pues se reunieron allí y no conforme la gran mayoría de generales con mando de fuerzas, arriba de 1000 hombres, bueno, pues decidieron que fuera una ciudad disque neutral, Aguascalientes. Pues de neutral no tenía nada porque las fuerzas de Villa estaban muy cerca de ahí. Ah, sí, sí, claro. Eso influyó demasiado. Entonces, pues ya acordaron que era una convención allí, la convención de Aguascalientes. El triunfo del ejército constitucionalista se consumó el 15 de julio de 1914 y estas pláticas se empezaron a organizar después de esto para que a partir de octubre se hiciera la convención de Aguascalientes. Esta fue la primera reunión de los triunfantes para tratar de saber qué hacer, qué seguía. Carranza lo tenía muy claro Sí, sí, sí. desde su proclama del Plan de Guadalupe, ¿no?
Ujú. Se autonombró primer jefe del ejército constitucionalista y al triunfar, presidente provisional con el compromiso de llamar elecciones. Ujú. Pero con la desconfianza que había ya y que se manifestó allí en la convención, que la gran mayoría le exigieron que ya nombrara, es decir, ya como presidente profesional, hiciera elecciones y saliera electo el presidente que acordara, es decir, que propusiera la convención y pues que llamara elecciones y el que saliera electo, pues es ser el presidente. Esa fue la idea de la mayoría de las personas ahí reunidas. Ahí propusieron candidatos, papá. Directamente no, sino Ujú. que desconocieron al señor Carranza una vez que él pues quiso salirse con la suya y definitivamente desconoció los acuerdos de la convención. Y entonces sí, de la convención salió un presidente nombrado que fue el general Eulalio Gutiérrez, que pues era un general no muy conocido, es decir, realmente Sí, desconocido. Él venía sí. de la facción del mismo Carranza de allí, de Coahuila, pero pues era un general de fuerza, pero que colaboró desde luego, pero no con la notabilidad, mucho menos, ni siquiera de Pablo González, que eran de la misma región, ya no Ujú. digamos con Villa o con Obregón. Ujú. Entonces, vino el cisma de la convención, de dividirse así, De plano. de plano. Carranza desconoció los acuerdos y vino el rompimiento. Y entonces Carranza, en lugar de despachar en Palacio Nacional, agarra todo y se va a Veracruz, establece la sede del Poder Ejecutivo en el puerto, toman allá, tenían el puerto y tenían pues toda la zona petrolera, tenían la aduana. Bueno, pues entonces Híjole, pues casi nada. tenían la manera de hacerse de recursos y podrían comprar elementos de guerra que les llegaran por barco. Ujú. En tanto que, por ejemplo, Villa pues, estaba muy lejos de la frontera y era su única fuente, tanto la zona como base social que tenía, que era el único que tenía una base social muy sólida, pero pues en el centro del país estaba a más de 1000 kilómetros de la frontera. Entonces, ya desde allí empezó a jugar la estrategia de la división y de qué bando iba a triunfar. Entonces, fue cuando Villa, al avanzar y echar en corrida a Carranza, fue cuando llegó a la Ciudad de México, pero pues ya no, sin quien le hiciera frente. Y en No. lugar de eso, lo recibieron los zapatistas y ahí se dio el episodio de que se metieron a Palacio Nacional y Villa vio y dice, pues vamos a ver qué se siente. Y hay una foto ahí, por ahí le debes tener. La tengo yo, papá, la subí en otros videos, pero la voy a repetir aquí. Esa foto, sí, pues es famosísima, está en todos lados. Es emblemática de lo que Ujú. realmente era la bola. Sí, 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 sí. Ahí está el señor con la venda todavía. La bola armada hecha ejército. Zapata Sí, era un ejército del pueblo y muy regional, y lo mismo andaban con el arado que con el rifle. Y Villa no, Villa sí tenía un ejército ya en toda forma. sí, sí, sí. Y entonces, bueno, nombraron al presidente, a Eduardo Gutiérrez, entonces se estableció el gobierno que se llamó convencionista, o sea, con el programa de la Convención de Aguascalientes. Ujú. Pero, pues realmente no tenían ni idea, ni Sí, idea. comentabas en otros videos, papá, pues que Villa, al verse ya en esa posición, pues empezó a entender que no tenía nada de estadista ni tenía muy buenas intenciones, eso sí, ayudar a los pobres era su visión, a la gente oprimida, pero sí. Su Ujú. visión no era una visión, sino una intuición. Él intuía todo. Y como, Ah, y como genio, pues intuía. Y después se llegó y todavía se dice que Villa en realidad intuyó la cuestión social. No sabía cómo, pero eso.
O sea, y eso en realidad fue el centro del movimiento y fue el centro de la revolución. Bueno, la cuestión social. ¿Cuál era la cuestión social? Bueno, pues la que se vivía entonces, de que el 75% de la gente vivía en el campo y de este altísimo porcentaje no tenía nada. Absolutamente. La servidumbre a la hacienda, o cuando mucho, ser medieros, como se diría ahora, de los hacendados. El dominio lo tenía la clase alta que se adueñó del mejor recurso que había entonces, que era el territorio, con sus recursos. El recurso suelo y los recursos naturales, como los pastizales, las zonas del semidesierto que producía fibras, la vegetación del semidesierto o la de bosque o la de selva o la de cultivo en Yucatán, que era un cultivo de importancia mundial, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, la economía pues giraba en torno de una unidad que, repito, la hacienda era una unidad productiva muy eficiente por, repito, las altas cualidades que en general tenían los hacendados. Sí, sí, sí. Eran capaces de organizar, eran capaces de aplicar tecnología de entonces, o cuando menos aplicar la fuerza animal y la del peonaje. Sí, entonces, no eran empresas súper organizadas. Era todo un sistema, pero en ese sentido era de alta eficiencia para la producción. El problema, y ahí está el núcleo, lo social. No, él era el representante absoluto de ese. Él era el movimiento, junto con, sí, con toda la gente, él, de veras, como persona, como personaje, como líder de ese movimiento, él era el movimiento, porque él fue producto de ese ambiente. Sí, entonces, y nunca dejó de serlo, nunca dejó de serlo hasta que lo mataron. Entonces, él sí tuvo lo que ya podríamos llamar ahora ideal. Yo no creo que llegara a eso por la limitación de la abstracción, que no podía ser villa porque no tenía más que un mundo, sí, muy vasto, pero era un territorio nada más. Él no tenía la abstracción que tenía, por ejemplo, Carranza. Él sabía de geografía universal, él sabía de leyes, sabía de organización. Es más, era hacendado. Quizás. ¿Hacendado? Sí, Carranza era hacendado. Pero se entiende que no del gran pudiente y que debió de ser la excepción en el trato a la gente. Debió, la verdad yo no estoy seguro porque no se dice eso. Al menos en donde todo lo que yo he visto, pues no se dice de él cómo era como hacendado. Pero era hacendado, pero él más que nada era un político, con visiones de estadista. ¿Por qué? Pues porque formó parte del Congreso, fue senador de los corderistas y gobernador del estado. Bueno, él tenía visión de todo. Él sí tenía bases para ser un estadista, bases para ser presidente de la República como fue, y le dio forma en un revoltijo tremendo de gavillas y todo eso, porque al triunfo contra los dictadores había que meter al orden a todo el mundo que andaba gavillado, y todo el mundo, es trabajo tremendo. Sus reales, y todo el mundo entendía su autoridad y la quería ejercer así, y así llegó a crearse gentes que luego fueron un problema. Por ejemplo, el general pues que decía que era un ejército blanco en favor que cuidaba los intereses de las empresas petroleras allá en el Golfo. O aquí en Michoacán, un cabecilla que anduvo en la revolución villista, porque se declaró así, pero una vez que se triunfó, se convirtió en un salteador aquí en Michoacán, Inés Chávez. O sea, y así como él, varios aquí en el estado, o que se decían generales y que quedaron medio sueltos o sueltos. Entonces, un problema grave que tuvieron que resolver Carranza y luego Obregón e incluso Calles fue someter a toda esa gente, fue reorganizarla. No, pues, sí, poca tarea. No, tarea. Fíjate, hay una anécdota que decía uno de los ayudantes del general Obregón. Aquí me doy un salto porque entra dentro del contexto a futuro.
decía el general Obregón, empezó pues a regularizar al ejército con el general Joaquín Amar, que era Sí. fue, después de Villa, Obregón, para mí uno de los generales más destacados fue Joaquín Amaro, porque empezó, él era hijo de una especie de mayordomillo de hacienda, y pues como tal, pues peón realmente, pero él desde muy joven empezó a entrar a lo que entonces era la organización militar incipiente. Él empezó de soldado raso, al rato ya era sargento y cabo, y al rato ya, y en poco tiempo era general. Pero en el periodo de revuelta, que fue de 4 o 5 años, pues hubo que ir regularizando la situación, y cuando llegó Obregón al poder, entonces decía un ayudante de él, dice, no, dice, nuestro presupuesto es de desgeneralización, es a razón de 25 generales por mes. Y no era si querían, era a como diera lugar. Y así Obregón los echaba al monte y los mataban. No, fue una cosa terrible. Pero regresando a la época del mero cisma, el gobierno convencionista que salió de la convención y que lo apoyaba Villa, ahí es donde está la mayor falla. Villa era el brazo armado de la convención hecha poder, y allí pues, hay anécdotas de los generales que se fueron con él. Uno de ellos era Lucio Blanco Fuentes, y otros, José Isabel Robles, pues eran generales así de facto, pues, era producto. ¿Cómo serían que destacaron en la bola? Pues eran gente notable, de cualidades, de carisma, de inteligencia, aunque fuera bruta. Pero al tratar de ejercer, pues la verdad es que no hicieron gobierno. Y en tanto que Obregón, con otros generales más ilustrados, más capaces, se hicieron al lado de Obregón, digo, de Carranza, y se fueron a Veracruz y empezaron a reorganizar otro ejército. Híjole. Y ahí empieza la etapa armada como primera consecuencia de la división después del triunfo de los 3 ejércitos que vencieron al ejército federal. Ahí empezó. En Veracruz. En Veracruz, sí. Por la organización y por hacerse de elementos. Entonces Obregón, al organizar, empezó a regresar hacia el centro, tomando plazas. Primero allá Orizaba, Córdoba, pueblos que no tenían gran problema. Y Puebla, que pues ahí dominaban esa región los zapatistas, pues fácilmente los empujó y los venció. Tomó la Ciudad de México, restableció el orden en la Ciudad de México y avanzó hacia el centro. La sagacidad de Obregón para tratar de encontrarse en el centro con Villa. Ah, no, qué barbaridad. Y no era para abrazarse. No, pues no. No. Entonces Villa ya tenía un problema muy serio. Uno de sus generales, Tomás Urbina, que fue coabigeo con Villa en los tiempos en que andaban a salto de mata. Sí. Y se hicieron compadres. Y pues, no, era uña y carne. Y tan salvaje uno como el otro. Y Tomás, ¿cómo sería que era temible? Pues, y de repente abigeo, ese sí nunca dejó de ser abigeo. No, porque ya siendo revolucionario, él seguía haciendo, robando ganado, llevándose ganado para la causa y para la de él. Y cuando acordó, ya él era hacendado porque estaba administrando una hacienda de las que tomaron y se la apropió. No, dijo, esta es mía. Y Muchas echaba gracias. de ganado para todos lados. Y ya luego que los mismos revolucionarios también tomaban atos de ganado para llevarse los sellos, él los condenaba. Pues, ¿cómo le iban a robar a él su ganado? El que él se había robado, o sea, había apropiado. Ladrón que roba ladrón. Entonces, desde ese punto de vista, Carranza no podía aprobar eso.
Claro que no, Pues no, no, no. Completamente ilegal. completamente. Sí. Pero entre las patas se llevaba Villa. ¿Por qué? Pues Villa, eso se lo toleraba a su compadre, eran compadres. Ujú, Pero, ¿por qué? Por lo que contribuía en el movimiento armado. Entonces, Villa quiso tomar Tampico y le opusieron una resistencia allí, General Treviño, General Caballero, entre los más notables, que ujú, antes de las batallas de Villa con Obregón fue la del Ébano, en San Luis Potosí, que era digamos, era el paso obligado para entrar a la zona petrolera de Tampico. Y allí Tomás Urbina duró semanas, creo que meses, ujú. queriendo pasar y no pasó. Y finalmente, pues se vendió, porque le dieron una buena cantidad de dólares y pues se hizo derrotado y mejor se regresó para su hacienda. Y ahí tomó nota el compadre Villa y verás lo que le pasó después, ya te lo diré. Entonces, pero de todas maneras Villa tenía un contingente de alrededor de 20,000 hombres para venir a encontrarse con Obregón. Y cuando Ujú, Villa tuvo noticias que Obregón venía avanzando con el fin de tomar la Ciudad de México, y Villa empezó a pensar pues en que pues irlo a encontrar, ¿verdad? Para darle la sí, sí, bienvenida. sí. Y no, Obregón le ganó y se estableció en Celaya. Ujú, Y Villa estaba andando allá por Chihuahua, Torreón, y todo eso andaba, y se bajó a Zacatecas, Aguascalientes, y ahí empezó a planear, pues que tenía que encontrarse con Obregón, y justamente en Celaya. Entonces, Obregón tuvo tiempo de fortificar la ciudad. ah, previendo, Con previendo. dicen 8,000, yo esas cantidades que dicen generalmente o eran muy pocas porque les convenía manifestar así, o eran Ujú, muchas porque también les convenía inflar la cosa, ¿no? Como el sapo. ujú. Entonces, pues se dice que Obregón con 8,000 hombres o serían 10,000 o quizá 12,000. Yo, la verdad, lo que he visto, lo que sé, todo el mundo se inclina más por menos de 12,000 hombres. En tanto que de Villa, pues que 18, que 20,000. La verdad es que no sé, la verdad es que sí eran como 2-1 en proporción Ujú, de los villistas sobre los obregonistas. Pero se gruyen como los perros. Uno ahí por Aguascalientes, ya andando a Guanajuato, y el otro acá avanzando de México a ujú, Querétaro, a ujú. Celaya. Y pues ahí se encontraron, pero en lo que veía se hacía de elementos suficientes para movilizar, pues ya movilizar pues contingentes, ya no digamos de 10,000 hombres, sino siquiera ya de 2-3,000 hombres, es un problema muy serio. Es un problema, la organización, el avituallamiento, el armamento, la planeación de los ataques, es decir, de cómo iban a hacerle. O sea, es un problema verdaderamente serio. Y Sí, sí. para eso, a esas alturas, para Obregón y Villa, pues ya era una cosa muy conocida. ¿Por qué? Pues porque eran generales triunfantes. Los Ya más, tenía la experiencia plena. pues sí. Y sí, Papá. esto a mediados de 1915, mayo, por ahí junio, Ujú, fueron los encuentros allí en Celaya y luego en las afueras allí de León, Silao, a Salamanca, que sirvió allí de pivote para los villistas. Y ahí se fue. Hay un lugar muy nombrado ahí que es a Santana del Conde, que era una hacienda. Pero la derrota de Villa empezó en Celaya al querer tomar la plaza. híjole. Papá, hay una pregunta, volviendo algo que me he estado preguntando a este punto que estás platicando, que estamos conversando ahorita. ¿Cuál de los planes, por ejemplo, el plan de Ayala, de Guadalupe, los tratados de Teoloyucan, todos estos planes fueron disueltos completamente? ¿Se respetó alguno en algún grado, en algún sentido, o ya planes ya se consolidaron con la Constitución, o cómo fue en cuestión de documentos, papá, todo en el momento en que ahorita estamos? Bueno,
Es muy buena pregunta, nada más que sí implica mucho. Sí, Te la voy a contestar. sí, sí, Ver la hilación de lo anterior para terminar con lo para anterior. terminar, claro, claro. Mira, me preguntas del plan de Guadalupe. Pues ese fue el que triunfó. Ah, es ¿Eh? lo que me estaba preguntando, bueno, y de todos estos planes, incluyendo el tratado de los tratados de Teoloyucan, ¿cuál fue el que se respetó más? El que Bueno, eso me estaba preguntando, no pude encontrar mira, la respuesta por ahí y el dije, plan de Teoloyucan no fue plan, fue la rendición del ejército, fue ah, ok. el arreglo para no tomar la Ciudad de México por las armas, sino Sí, sí, sí. afuera encontraron a Obregón triunfante que iba a tomar la ciudad, Ujú. sin lugar a dudas. Pero pues, si Huerta dejó un profesional ya para que hiciera los arreglos, ya no es seguir ensangrentando al país. Ahí le entró por el temor, porque no, Huerta no conocía el miedo, pero era general, era militar, pues sabía lo que era la derrota, más No, que pues, nada. Entonces, pues dejó a un representante, al presidente provisional que era el secretario de Relaciones Exteriores, que por ley en ese entonces, a falta del presidente, él lo suplía. Entonces dejó a este licenciado eh, para que hiciera los arreglos y pues ya era rendición incondicional. Y ujú. los, y los tratados de Teoloyucan, ¿verdad? Fueron la rendición del ejército. En resumen, sí, muy bien. Sí, y la rendición y disolución del ejército y del sistema que estableció la dictadura. Así de fácil. Entonces, ese, pues hasta ahora es permanente. ¿Por qué? Porque significó un cambio radical que todavía tenemos nosotros, afortunadamente, a nuestro Ejército Nacional. Esos Híjole, son sus orígenes. Exactamente esos son sus orígenes. Que qué luego alcance, qué alcance. perfeccionó el peón de Hacienda que fue Joaquín Amaro. Ese fue el formador del ejército, ya como institución posteriormente. Ahora me dices el plan de Ayala. Bueno, el plan de Ayala, espántate. Ni Madero hizo nada por Zapata en el sentido de repartir la tierra porque él era hacendado. No sabía lo que era repartir la tierra. Es más, en su fuero interno tenía que rechazar eso. Él concibió más, cuando ya pensó en eso, en darle su pedazo de tierra a cada quien, pero titulárselo, no a través de elegido o la restitución a las comunidades como era Morelos y tantos países y tantos lugares en la República. En la República, sí, sí, El sí. plan de Ayala lo desconoció Madero. Luego los revolucionarios, ya que triunfaron, se fueron contra Zapata porque no se rendía ni a Madero ni a los demás. Carranza lo combatió. ¿Y qué iba a andar repartiendo tierras Carranza? El plan de Ayala se vino a ser efectivo después. Y después la demagogia hizo de eso una bandera muchos años después. Y muchos años después, Villa y Zapata figuran con letras de oro, que te repito, ya lo mencioné alguna vez, por el reconocimiento que se les hizo a lo que fueron. Uno, Zapata y Villa, fueron unos revolucionarios de carácter social, no socialista como ideología, no, social sencillamente. Ya, quitar la explotación. Y por eso el lema de que la tierra es de quien la trabaja, fue de Zapata. Pues es un lema que te dice todo y nada. Por un Ujú. lado, pues, no te dice, pues sí, es de quien la trabaja, pero ¿cómo, qué garantías tiene? Pues la bronca, el encontronazo con las armas, eso era por eso. Y nunca ha quedado bien resuelto, ¿eh? Pero bueno, ya cambió. Entonces, ahí está, los planes, es decir, unos planes y otros manifiestos como el plan de Guadalupe. Bueno, pues está entre plan y proclama y manifiesta, y es un documento sencillo. ¿Por qué? Porque Ujú, era nada más un documento que desconocía ujú. a la dictadura, y no solo la desconocía, sino que llamó al pueblo a combatirla. El objetivo es restablecer la Constitución de 1857 Ujú, y hacer una nueva para actualizarla. O sea, era un plan político grande. ujú. Y el documento en sí, pues es un documento muy sencillo, pero ese fue el que triunfó.
exactamente ese. Y culminó ahí en Teoloyucan, con la elección del Ejército Federal. Para que veas, por eso la pregunta que me haces es tan importante. Y esto, Virka, pues yo te digo a ti, y ya te digo, pues tú sabrás lo que haces con esto como publicista que ya eres y experto en comunicación, que ya te has convertido en eso. Pues está bien, tú sabrás lo que haces, ya tienes el criterio para hacerlo. Sí. Y esto, pues, sin ser una cátedra, para la gente común y corriente, puede entender más estas cosas. Incluso me incluyo, papá, me incluyo definitivamente, porque es algo de que cuando estaba leyendo, editando los otros videos, me encontré con esto, bueno, en cuestión de documentos, ¿cuál es el que cuál es el que todavía sigue vivo? ¿Cuáles son ahora sí, las consecuencias de esos documentos? ¿Qué tan válidos, qué tan inválidos? ¿O fueron pie a otra cosa? ¿O todo eso se consolidó en la Constitución y en la Constitución del 17 y otros documentos? Dije, en ese aspecto, en documentar todos estos sucesos, la época, todo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero mira, qué interesante, qué maravilloso entender esto pues porque como tú dices, es extensísimo, es profundo, y lo que más me impresiona es los ecos que todavía tienen esos documentos hasta ahora y que viven en nuestras instituciones, en nuestra política de alguna u otra manera. No sé si... Es totalmente, Paco. La cosa, yo que he vivido tantos años y que yo nací en el inicio de la transición del movimiento, es decir, de la paz con el movimiento armado. Yo conocí inválidos frescos todavía vendados de las heridas que los últimos movimientos Batallas. armados, sí, de batallas o de escaramuzas ya, porque algunos se baleaban sencillamente porque todavía consideraban que no, la revolución no se había acabado. Yo conocí hombres así y que andaban con cabercillo aquí de balazos que recibieron. Híjole. Sí. Pues entonces se puede decir que la época de los 30, que tú naciste en 1933, Sí. fue la década de la gran transición. Para mí, la revolución con objeto de pacificar al país y meterlo a la era moderna, sí. Aunque el mérito de la revolución de haber empezado la transformación, como se dice ahora por el actual presidente, claro que empezó con Carranza, No, pero no claro. pudo hacer gran cosa. Pero los que sí ya hicieron las instituciones, aunque como caudillos, pero actuaron, como dijo alguien que te mencioné, que dijo, bueno, estas gentes, yo no sé si para bien o para mal, pero actuaron. Y Obregón y Calles actuaron. Actuaron porque Dieron actuaron. la talla de estadistas, Ujú, que no eran ningunos ignorantes, no ujú. eran ninguna sapiencias en ciencia y todo eso, pero el ingenio, el carisma, la visión, la firmeza de carácter, sobre todo de Calles, ellos establecieron el México moderno, el incipiente México moderno, y Cárdenas lo institucionalizó. Eso es muy importante, muy, muy importante para mí para entender, no te puedo expresar qué importante, para mí, para mi entendimiento, es el que el general Lázaro Cárdenas institucionalizara el país. Qué paso tan gigantesco para mí, ese es un antes y un después en nuestra historia. Ahora, papá, continuamos con la hilación que Mira, antes de que te preguntara de estos planes, de estos no, documentos. pero mira, esto le da sabor al caldo A porque ver, este es, como dice tu mamá, si hay caldito, hay cebollita, la cebollita y el chilito y lo demás que se le sí, pone
a los pucheros, a los caldos o a los mondongos, como dicen en Veracruz. Sí, Es decir, lo que le da sabor, pero esto ilustra que que yo no estoy preparando nada para ti, que estoy tratando no de ilustrarte, de contestar tus preguntas. sí, sí, sí. La Dime. ilustración, tú sabes hasta dónde es o hasta dónde no. Sí, sí, sí. Pero no, entonces regresando, nos quedamos en que el encontronazo de Villa y Obregón, dándole el respaldo a Carranza, Ujú. todavía, dándole el respaldo a Carranza, y lucharon dos titanes, los que Los ganaron la revolución. titanes. Pues Villa y Carranza, Villa y Obregón, no Sí, Carranza. Carranza era la cabeza y lo reconocieron. ¿Pero qué les daba? Nada, nada más órdenes. Ellos veían cómo se armaban, cómo todo. Ya cuando Obregón se fue con Carranza, entonces Obregón sí lo presionó para que le diera los elementos y para abrir centros de reclutamiento y para tener armas y tener abastecimientos de boca y de armamento, medios para movilizar un ejército. Imagínate. Entonces, pues sí, Carranza fue un visionario indudablemente y un político de primer el orden. primer, híjole, sí. Y al que le debemos el hecho de ese nudo gordiano tan brutal de las dictaduras, irlo desmadejando. Pero luego tuvo que actuar contra sus mismas gentes como actuó contra Villa. De una manera muy ingrata, ¿eh? Que Villa lo merecía, sin duda, pero debió de manejarlo de otra manera. Y no hubiera pasado esto, porque el encontronazo de Villa y Carranza, o la batalla que perdió Villa allá en el Álamo, que fueron las derrotas que pues lo liquidaron, entre comillas, porque siguió dando batallas, pero ya en plan de guerrilla. Ujú. Entonces, allí Villa perdió. ¿Por qué perdió Villa? Te repito, ya mencioné alguna vez, lo voy a repetir porque verdaderamente es para mí tristísimo este episodio. Para el mejor luchador en guerrilla, en guerra y en lo social. Desgraciadamente, como bien lo dices, si tienes oportunidad de leer o de oír las conferencias, ese sí es conferencista, Paco Ignacio Taibo II, que le da una sabrosura tremenda y es maldicionento, entre comillas, porque para él, y yo estoy de acuerdo, no hay malas palabras, sino la manera como se usan o la ¿Cómo lo intención hacemos? como se dicen. Eso también yo soy muy de acuerdo. Entonces, ese sí es conferencista, ese sí empieza con dos, tres a hablar en cualquier lugar de una calle y al ratito ya tiene un meeting allí. O donde lo reciben y todo el mundo, es tan sencillo y todo el mundo le entendemos. Yo, gran cosa de la poquísima ilustración que trato de transmitirte, aparte de tanto años de lectura, no muchos libros, sí libros completos, una o dos veces o hasta tres, de los que yo he estado a mi alcance que considero pues algunos verdaderos tratados como los de Jane Meyer o los de un revolucionario como anduvo en la revolución el doctor que escribió Los de Abajo, fue un médico, a Mariano Azuela o Martín Guzmán, y desde luego los clásicos de los extranjeros de Turner y Reed, Ujú. o el que no escribió sobre la revolución, sino las condiciones tan brutales en sus cuentos de Bruno Traven. Bruno Traven también. Un Sí. escritor, un cuentista, yo he leído algunos de sus cuentos y sí, con el lenguaje es capaz de conjurar imágenes vivísimas. Puedes casi ponerte en ese tiempo. He estado, algunos de los cuentos de Bruno Traven los he encontrado en línea, los he encontrado en el internet y están en documentos libres que no tienen derecho. Entonces, es un escritor que me ha estado fascinando mucho últimamente, Bruno Traven. A mí fue el primero que me enseñó, vamos a decir entre comillas,
Ujú. Me enseñó a leer, Ah, que me enseñó a interpretar, que me despertó, me amplió mi ujú. imaginación de niño con aquellos paisajes que yo vi y todavía la explotación, sobre todo la infantil, de lo que yo, sin intentarlo, mis padres fue víctima, porque entonces, pues si no había escuela, no había nada, pues en cuanto podíamos dar paso, pues había que empezar a hacer algo lo que podía y a veces con castigos brutales. Brutales. Sí, Sí, porque eso era hacerse, enseñarlos a ser hombres. el Sí, eso todavía persiste, eso todavía persiste. Los hijos varones hay que enseñarlos a ser hombres bueno, pues y qué incluso manera de hacer los hombres que con trabajo inicialmente no físico. vayamos muy lejos, hijo. Yo todavía con ustedes hice pues varias cosas de esas, que no debía hacer, desde luego. No me arrepiento, pero no lo debía hacer, No, no, desde no. luego. Entonces, pues eran las costumbres. Eran las costumbres, era el tiempo, era la... ah, es muy difícil juzgar desde sentados en el privilegio de hoy, en el privilegio que tenemos con los avances que tenemos, es muy fácil decir, bueno, era explotación infantil, en concepto a lo mejor sí, pero en esos tiempos, pues eran otros tiempos, hay que de veras entender eso, porque es muy fácil juzgar desde el privilegio, muy fácil juzgar cuando uno, te cuento una anécdota de, Claro, de en eso una, estamos. de una tía, papá, de una tía. Yo estaba en Uruapan, íbamos en la camioneta, en tu camioneta, yo iba manejando, iba mi mamá y esta tía. Íbamos muy a gusto, entonces una señora humilde que a mí, pues, híjole, me rompió el corazón. Y yo me paré para darle pues, unas monedas, ¿no? Y esa tía dice, ay, esa gente, ¿vieras cuánto dinero ganan? Esa gente, ay, no, nomás quieren, nomás aquí están porque pues les da flojera trabajar y ay, no, yo no les daba dinero. Y sí le dije, tía, qué fácil es hablar desde una camioneta con aire acondicionado y juzgar la vida de una persona que está bajo el rayazo de sol en este momento, en medio de la calle, respirando toda la contaminación de los carros y del polvo. Le dije, tía, discúlpame, te respeto, pero qué fácil es hablar desde este privilegio. Le dije, nosotros ni tú ni yo no podemos tener ni la más mínima idea. A lo mejor ustedes sí, porque crecieron pues en rancherías y vieron todo este tipo de cosas. Pero ahorita le dije, qué fácil es hablar desde el privilegio de uno, qué fácil es juzgar. Le dije, y estas monedas pues no le resuelven la vida a esta persona, quizá matan un poco nuestra culpa de privilegiados o de ciertamente que estamos en un vehículo. Le dije, pero híjole, qué fácil es juzgar, qué fácil es juzgar y yo creo que aquí, porque pensamos así, estamos detenidos y no podemos avanzar en cuestiones sociales, en cuestiones como sociedad mexicana. Continuamos el camino donde íbamos. No me digas quién es, pero por lo que me refieres, sé exactamente Yo sé que sabes a quién me refiero. Bueno, regresando, hijo, te digo, aquí le estamos echando pimienta al asunto y Sí, luego te voy a exacto. pedir, que me cuentes otra vez una anécdota que es maravillosa. Ah, Pero sí, cómo no. para cerrar el asunto de Villa y Obregón, pues fueron batallas tremendas y te decía, ¿por qué perdió Villa? Primero, porque ya tenía un engreimiento con su grandeza en vencer, en siempre imponer condiciones dentro de la batalla, en su ingenio, en la oportunidad o en los chispazos que tenía. Pero, y su confianza y creyó que era posible. Ujú. Su consejero, que no le hizo caso Villa, desgraciadamente, que era el general Ángeles, no pensaba lo mismo. No hay mucho dicho sobre eso, porque Ángeles no quiso, creo yo, decir de manera tajante, porque exhibiría
totalmente la ignorancia de Villa, y por otro lado el egoísmo, no con Ángeles, sino por su egocentrismo, y que era lo que le daba la confianza, que desde luego era grande porque hizo mucho, pero aquí culminó uno de sus errores graves, que era el exceso de confianza y el exigir de más a sus soldados. Fíjate que los poderosos, papá, ese es un común denominador, que cuando son conscientes de su poder, es el primer paso a su declive, en mi opinión. Bueno, pues ni más ni menos que eso fue, pero sobre todo en la estrategia, Perdón. en la estrategia, Villa lo venció. Digo, Obregón lo venció, ya desde antes. ¿Por qué razón? Hay un pasaje que cuenta muy bien Krause, cuando empezó el cisma que nos hemos referido, o sea, la inauguración de Carranza y Villa. Obregón fue a Chihuahua a ver a Villa, pues para ver si se podía zanjar la situación. Hicieron un convenio en Torreón para ver, pues, si se avenían los que estaban en pelea. Pues no, y luego Obregón fue allá y Villa desconfió de Obregón y lo iba a fusilar, porque decía que iba a espiarlo. Y Obregón estuvo a punto de morir allí. Y es una cosa de película de Hollywood, de cómo escapó Obregón de allí. Fue escapando porque todavía en el camino intentó alcanzarlo, bloquearlo y todo, y porque un general villista se durmió, alcanzó a pasar Obregón, etcétera. Es de película de cómo se salvó. Y Obregón, pues no obligó, pero el hecho de que haya salido con Villa allí y que Obregón haya observado bien, a ver, le propició, según Krause, y yo en eso sí estoy de acuerdo con él, es decir, entiendo lo que dice, que fue la primera derrota de Villa con Obregón, derrota psicológica. Interesante. Y yo estoy de acuerdo con Krause en eso. Ahora, con todo lo que Enrique hace, Krause. sí, Enrique, el señor Enrique Krause, y mis respetos, no, de entonces, no de ahora. No de ahora. Definitivamente no. Y esa fue la primera derrota de Villa. Y cuando Obregón estaba organizando su ejército en Veracruz, Ángeles y otros generales le decían que avanzara sobre Veracruz y de acabara con todo. Y entonces Villa no lo hizo. Y yo pienso que hizo bien, porque era mucho arriesgar, porque Carranza era un zorro y Obregón, pues el ingenio. En primer lugar, no hubiera podido tomar la plaza. Con Obregón allí no. Con poca gente, pero no lo hubiera podido tomar. Segundo, que tenían a Pablo González, que podía fácilmente cortar el avance y la retirada de Pancho Villa. Y Carranza era súbdito, y digo, Pablo González era súbdito de Carranza. Era el general favorito, el que menos batallas ganó, pero Carranza, como no estaba desgastado mucho de las armas y tenía mucha gente, lo utilizaba a distancia, en mi opinión, desde luego. Lo utilizaba. Y entonces lo podía movilizar para cualquier punto donde estratégica y tácticamente se necesitara. Y ese fue el alfil, el caballo negro que Carranza tenía en contra de Villa, para dejar que Obregón reorganizara el ejército y avanzara. Entonces, ya desde allí, estratégicamente, ya Villa tenía un alfil menos. Yo creo que lo sabía, lo intuía. A distancia de 1000 kilómetros, de 500, de 100 kilómetros, pero para que vea lo que era eso. Increíble. Y Villa sabía que su única base social y de abastecimientos y armamento era Chihuahua. Por eso quería tomar Tampico, para tener las aduanas de esa parte de allí y los jueces petroleros. Porque el petróleo y las aduanas le dieron a Carranza los recursos para armar a Obregón. Y Obregón apretó a Carranza. Lo apretó, leo uno entre líneas y lo apretó. Le exigía. Ajá. Sí, no era, pero pues, entonces, ya llegar a Celaya,
Obregón tuvo tiempo. Bueno, Ángeles que le decía, vamos y lo acomodé. Y entonces, porque tenían enfrente, arriba, todavía a Tomás Urbina peleando contra Treviño, contra Caballero y otros generales. Entonces, pues todavía podía ser un distractor para tratar de presionarlo y que no se movilizara tan fácil Pablo González, porque era el as bajo la manga que tenía Carranza. Sí, sí, sí. Bueno, total, no lo hizo. Y ya al atacar la plaza, bueno, vamos a cañonearla y todo, pero vamos a ver, porque Ángeles pues, era un general experto. Y ya le decía, no, mire, aquí para las cargas de cabeza, no, manco, todavía no era manco, perfumado, le decía Obregón, perfumadito, ahorita nos lo vamos a enchilar. Pero Obregón, y eso lo cuenta Obregón en su libro, dice, estudié bien el terreno, da detalle, y traían pues cartógrafos que hacían mapas esquemas, croquis, pero a la volanda, y yo los veo ahora publicados, caray, yo que soy ingeniero, no puedo hacer así tan rápido y tan preciso un croquis, planos, bueno, pues por los medios que tenemos, o que desde siempre aprendimos, bueno, pues yo soy ingeniero y puedo hacer planos de los que sean, pero croquis y con precisión, es decir, cierta Increíble. precisión, pero te ubicaban para ubicar puestos de avanzada, de defensa, o la manera de retirarse, o las rutas, todo al limón, como se dice, o sea, así, rápido. Entonces, Obregón pudo fortificar lo que podían ser los pasos de ataque y rebasar las líneas. Y en caso que rebasara, tenía la manera de cerrar la pinza por atrás del atacante. Y eso fue lo que hizo. Fortificó todo. En donde el terreno era más plano y había más avance, ponía cañoncitos de tiro directo, de barraje, creo que le llaman los militares, y a la ametralladora, o sea, barría el campo de aproximación del enemigo. Y Villa cometió el error de hacer exactamente lo que Obregón previó que haría, y allí diezmó a la mitad al ejército de Villa. Nada más en el ataque de Celaya. Después Villa fue retirada, y bueno, el otro lo perseguía, y en la hacienda de Santana, que estaba Villa bien posicionado y cañoneado, todavía tenía mucha fuerza, ahí fue donde una granada de cañón villista le arrancó el brazo derecho de Tajo a Obregón. Y allí lo sustituyeron generales de primera línea que tenía Obregón, como Benjamín Gil, por ejemplo, Pancho Murguía, que después fue enemigo, y el general Amaro, entre muchos otros. Entonces, ahí destacaron generales que después fueron, es decir, subieron al primer plano. Y así lo llevó hasta León, Irapuato, Aguascalientes, ahí fue el último encuentro y le echaron a Villa en corrida. Y para esto ya había perdido la batalla del Lábano que entregó su compadre Tomás Urbina. Ya se enojó tanto que dijo, ahora mi compadre, esta no se la paso. Y mandó a Fierro, su carnicero, que sí era un asesino contumaz, pero temerario. Y fue y mató al compadre. Carnicero. Ahí cierro el capítulo del sismo, porque ya a partir de allí, Obregón se dedicó a liquidar generales por todos lados, a pacificar entre comillas, porque la pacificación era matando. Obregón no era un asesino, pero mataba como un tigre. ¿Por qué? Porque era tan listo que no andaba poniendo celadas o emboscadas, no. Directamente. Una vez dijo, no, que se vengan aquí, porque le echaban cacayacas por allá, desde Texas o por allá. No, dice que vengan aquí, que se acomoden que se vayan con la facción, o la gente que más les acomode. Pues, ¿para qué? Pues los enfrentaba militarmente. ¿Por qué? Porque tenía causa. Y allí los acababa.
Y siempre fue hacia Obregón. No, pues entonces Obregón mató más gente que Villa. Y Villa era es un asesino. impresionante, eso es un hecho impresionante, porque pues Villa se perfila Villa en no nuestro tenía, inconsciente. Villa no tenía empacho en matar, pero que se le sepa, y sus mismos enemigos lo decían, no mataba sin razón, nada más que una razón era cualquiera cosa. Él se hacía justicia por su propia mano y rápido. Por ejemplo, un hecho, cuando tomaron Torreón en una de las batallas, estaba una persona, creo que era ferretero, y él tenía, entonces el rifle 22 semiautomático, era un arma de caza muy preciada. Parece que era de la marca Remington, era muy Sí. acreditado. Y ya esos eran semiautomáticos porque ya se podían cargar con 10, 15, 30 cargadores de 30 o 50 cartuchos. Entonces él Perdón. desde un puesto privilegiado y con un arma de esas que no hacía tanto ruido, tiraba, y cuando llegaron allí a verlo con su rifle, y él todavía, y se lo llevaron a Villa y ya dijo, ¿usted está? No, dice yo, con mi rifle maté eh, más villistas. Él no conocía personalmente a Villa, según eso. Más villistas que sus ametralladoras. Ah, sí, sí, señor, con el acento norteño. Sí, señor, usted con eso mató más vistas. Ah, sí, sacó la 44 y le puso 2 balas en la cabeza. No, no. A su coabijeo, Claro Reza, también lo ejecutó. ¿Por qué? Porque llegó a oír, porque Claro Reza anduvo con Villa de abigeo. Y luego se volteó, ya se hizo del lado de la gente y ya empezaron pues Villa era perseguido y empezó a decir, no, dice, se le pasó de olores, no, yo traigo a Villa de las orejas, se los traigo aquí. Era muy dragado y Villa se dio cuenta. Y Villa se dio cuenta y ya llegó, Claro Reza, donde estaba Villa. Se había bajado el caballo, pero lo tenía agarrado. Ya le dijo, oye, Claro, apéate. Claro Reza llegó a caballo, apéate que tengo un negocio contigo. Y cuando ya se bajó y se bajó, Villa sacó la 44 y que le pone de balazos. Y Villa era un tirador De del primera. campeonato mundial. Y le dio de todos los balazos que le dio, 2, 3 balazos eran de muerte. Y agarró con otros compañeros que tenía y ya se fue de allí y dejó a Claro Reza ahí tirado. Y años, bueno, después le preguntaron, bueno, ¿y por qué? Y no decía nada, porque no dolido Villa de haberlo tenido que ejecutar, pero también le dolió haberlo ejecutado, según decían. Ya años después, uno de sus entrevistadores le dijo, bueno, ¿por qué mató? Dice, es que Claro Reza y yo, pues andábamos trayendo reses cuando teníamos carnicerías y pues ahí matábamos res que no eran robadas, era res que andaban libres, pero que los hacendados decían que eran de ellos porque habían adquirido las tierras. Esa era la cosa. Y él empezó de hablador, que me iba a hacer esto y que todo, pues no faltó que me dijera, lo comprobé, dije, no, pues pues ¿cómo me voy a dejar? Y usted le agarró ventaja, dice, más me la agarró el comandar de hablador. Por ejemplo, y así, el primer encuentro que tuvo el violento, que fue contra el hacendado, el hijo de hacendado, y que le dio un balazo, que no lo mató, no, ya esa historia quedó oscura, nunca se aclaró bien, pero del encuentro, sí, del hecho, sí se dio. Él sin saber manejar armas, no teniendo armas, fue y consiguió no sé de quién de ahí cerca, y fue con la que le dio a eso, y fue donde empezó su vida de bandolero, de tener que andar huyendo. Jovencillo, adolescente, o sea, una vida difícil, pero hasta sus enemigos decían, no, Villa era un asesino, pero no mataba sin razón. Sin Sí. razones de aquel entonces, porque cualquier agravio
pues ya era motivo de una venganza así, o de resolverlo de la manera más violenta. Y allí, ya habiendo perdido esto, pues ya entró en otro plan, todavía dio batallas, todavía, pero es otro capítulo ya de la romanza, y todavía él vivió después de que perdió esas batallas, en 1915, todavía en 1916 dio algunas, volvió a tomar Torreón, volvió a tomar Chihuahua, Juárez, pero nada más era para hacer, porque no podía sostener las plazas y a salir corriendo, ¿no? Y ya le fueron haciendo planes hasta que fue la rendición de Villa en julio-agosto de 1920. Bueno, allí el capítulo para mí de contar más doloroso por lo que significa sentimentalmente, yo que soy campesino y que entiendo a Villa, pues que ya triunfó el bando carrancista y ya de ahí salieron los caudillos que se volvieron presidentes de la República y que empezaron la etapa de las instituciones. ¿Por qué? Pues ahí empezaron las secretarías que tenía don Porfirio y empezaron a meter otras, las modificaron. Bueno, en fin, pero empezaron a darle organización al país y al ejército. Era lo primero. Entonces, pues ahí con Carranza realmente empieza la etapa de las instituciones. Él hizo mucho, desde luego, pero ¿qué podía hacer el país desgarrado por la guerra y que no se aplacaban las gavillas por todos lados, ¿no? Y que fue lo que empezó a resolver Obregón con su presupuesto de desgeneralización y de persecución de gavillas. Aquí en Michoacán, Cárdenas fue el que aplacó las gavillas, aquí, en 1918-19, bajo el mando de Carranza. Entonces, Obregón realmente se estaba dedicando en ese momento a apagar fuegos en todos lados. En todos lados, sí. En todos lados, Y sí. previendo que no se le voltearan los generales del ejército, que con la menos ya se volteaban. Era gente de pelo en pecho, pues. 25 generales al mes. Sí, nuestro presupuesto de desgeneralización es a razón de 25 generales por mes. Eso es impresionante. Era una expresión coloquial, pero así era. Fuera uno, Sí, dos, era. lo mismo era uno que dos, que cinco. La astucia para percibir quién o cómo elegir estos generales, quién eran los peligrosos. Conocía Es todo increíble. mundo, conocía a todo mundo, si no directamente por la organización que tenía y por el servicio de espionaje que de manera natural se fue creando. Claro, claro. Sí, tenían información de todo. Y más que nada porque los bragados hacían proclamas, manifiestos o habladas sencillamente. Era gente así, pues, bragada. Entonces aquí ya se cierra con esto el primer cisma que fue brutal. Y triunfó el carrancismo con Obregón, venciendo al otro titán que fue Villa. Y ahí se cierra esta parte de mi entre historia y perorata. Pues, ¿qué quieres? Digo, tú ves, no tengo nada a la mano, no tengo No, y nada, pura. esa es la intención de nuestras conversaciones, papá. Pero bueno, todos vamos a seguir aquí nuestras conversaciones con mi papá. Ahora cerramos, como él bien lo mencionó, esta etapa. Papá, podríamos decir que estas fueron las ultraconsecuencias, o vamos a hablar de las ultraconsecuencias de la Revolución Mexicana en un siguiente episodio. Bueno, la primera, el cisma fue la primera con la Convención de Aguascalientes, el gobierno convencionista, su derrota, y el inicio de institucional, porque Carranza, después de ser presidente y provisional y haber ganado al bando villista, pues vienen elecciones, como te decía, unas elecciones muy sui generis y pues muy que después se fueron del sistema, ¿no? De que un candidato era Carranza y el otro involuntariamente era Obregón, pues nomás por poner algo, porque Carranza las ganó y pues ya fue presidente, te repito, entonces eran de 4 años los presidenciados, y él de 1917 a 1920 pues presidenciado, pero, y aquí está el pero, aquí está el pero. Obregón, aquí voy a iniciar
después del presidenciado y la primera etapa institucional del país, por la Constitución ya de 1917 que se promulgó, se discutió y todo eso, que pues vale la pena hacer un capitulito sobre eso, en el que vamos a intercalar en otra vez, porque es el documento básico que fue la mejor, como tú le llamas, la mejor ultraconsecuencia de todo este movimiento de la revolución, incluido el parte del cisma, fue la Constitución de 1917, ¿verdad? Que pues nada menos que la Constitución, Nada nada. más y nada menos. El cisma, sí, ahí dirimieron sus diferencias de la manera más sangrienta, Carranza y Villa, y Obregón fue la gente. Y luego Obregón llegó a ser un elemento notabilísimo, como lo vamos a seguir viendo. Pues las otras consecuencias que tú le llamas, si quieres llamar, está bien. Entonces fue el cisma la primera, el gobierno convencionalista, pero a la vez la constitución que se logró promulgar, la constitución de 17. Híjole, paso. Entonces, y el primer presidenciado de la revolución fue Carranza, que terminó su periodo, porque el primer presidenciado electo fue Madero. Sí, claro, claro. Entonces, y Porfirio Díaz, bueno, pues siempre era presidente electo, porque ganaba las elecciones, pero ¿de qué manera? O sea, desde ese punto de vista, Porfirio Díaz era un demócrata, no un dictador. Nomás que decía Blanco Moreno, pues sí, muy demócrata, don Porfis, pero aquí se hace lo que yo digo. Democráticamente vamos a hacer lo que yo digo. Democráticamente hablando. Bueno, pues ya estamos en la etapa institucional que inició Carranza. Ahora, si quieres, puedo darte Sí, papá, claro que sí. lo que sigue en tiempo y en hechos. Sí. Muy bien, regresando. Pues Carranza en su presidenciado, pues tenía ministros a puros generales casi, uno que otro licenciado. Ahí empezó a figurar uno que luego fue notable, José Vasconcelos, que era civil, o el licenciado Cabrera, que fue un estadista notable, funcionario notable, pero los que realmente mandaban pues eran los generales, ¿no? Claro. Entre ellos pues, estaba Calles, Obregón y otros generales, los triunfantes. Pero Obregón, que era secretario de Guerra y Marina, y esto ya lo referí, pero lo voy a volver a decir, porque es muy importante esto que hizo Obregón. Él pues empezó a ver que la vida de burócrata, pues no, y esto de estar bajo el mando directo de Carranza, cuando la bola pues era una cosa, cuando la revolución una cosa y aquí era otra. Y desde luego pues él actuaba, pero le tocó navegar mucho, con la guerra que todavía estaba dando Villa y que sus generales pues no lo podían someter allá en Chihuahua. Sí. Y navegaba, pero vio que pues en realidad ya el ejercicio de poder era otra cosa muy diferente a andar en la revuelta, en la acción y en la que él mandaba. Porque a pesar de haber reconocido a Carranza, él hacía lo que era conveniente según él como mando en las fuerzas. Sí, un general es un dictador, nada más que es un dictador bajo norma de disciplina. Ok. Todo el mundo, si no la reconoce, por las buenas, por las malas, pero Por las malas. tiene que someterse. Y Obregón, ya desempeñando el cargo, pues se entiende, y por lo que él mismo llegó a decir,
y lo que yo he visto, la interpretación de muchos autores, digo no muchos porque yo no puedo decir eso, pero sí de varios autores de los que yo he leído, pues que es decir, no tenía placer en desempeñar eso ya. Era muy poco para él y era mucho tener que aguantar a don Venustiano como presidente y que tenía que recibir órdenes porque pues, él era el comandante supremo. Desde entonces viene la cosa de la supremacía del presidente sobre todo. Ah, ok. Punto interesante. ¿Sí? Y o sea, el presidencialismo, pues. Y entonces Obregón, siendo tan de iniciativa y teniendo tantas oportunidades en su tierra, él renuncia y se va a la vida civil y va a trabajar en el campo. No como peón eso, sino que tenía su pedazo de tierra y luego su haciendita, pues tenía que tenerla. Y pues terrenos ya de buena calidad y él se dedicó al cultivo. Garbanzo era lo que más cultivaba y lo comerciaba. Y pues no era para hacerse potentado, pero con el prestigio que tenía, bueno, pues él se hizo un empresario agrícola, incluso diseñaba equipo para cosechar. Él inventó una máquina para cortar y trillar garbanzo. O sea, era ingenioso, era un tipo eh, de, con capacidad de inventor. Y bueno, pero, y aquí está como El pero. hace un cómico, pero Ajá. pues no dejaba de tener influencia. ¿Por qué? Pues porque él formó cuadros de mando que estaban en todos los puestos y en todo el país a través de las zonas de operaciones o zonas militares o resguardos. Todos o casi todos. Wow. O sea, la pléyade de la clase media ilustrada ejerciendo el mando es obra circunstancial, pero obra de Obregón. No. Calles hizo con Obregón. Y los que fueron después notables, como Abelardo L. Rodríguez, Cárdenas no era directamente Obregón, sino de Calles, pero formaban parte de ese equipo. Venía del mismo lineamiento, Sí, ciertamente. y unos generalotes, los que después llegaron y que él tuvo que matar, como Arnulfo R. Gómez y Serrano, Francisco Serrano, a muchos años después, en 27. Entonces, empezó él a pensar pues en aspirar a la presidencia. Y empezó un movimientito que sintió Carranza que era un rescoldito y empezó a desconfiar de todos los generales, que Carranza, después de que le dieron el triunfo, no era militarista, era civilista. Tan civilista que eso le costó la vida. Y vamos, ya una vez y vamos a ver por qué otra vez. Sí. Entonces Obregón, pues empieza como queriendo y no queriendo a recibir generales y a recibir emisarios. ¿Para qué? Pues para proponerse y proponerlo como candidato para la presidencia. No, pues Carranza no se la perdonó. Carranza ya tenía su civil, el ingeniero Ignacio Bonillas, que pues era una persona honorable, notable, buen profesionista, era embajador, creo que en Brasil en ese entonces, no sé dónde, ya no me acuerdo, pero era funcionario de alto nivel y él quería imponerlo como candidato para presidente porque él quería una presidencia con un civil al frente.
Sí, Ujú. se dio civilista, no el militarista, por tanta revuelta y por la tanta ambición. Desde ese punto de vista, bueno, pues tuvo buena visión, pero Claro. en medio de quienes lo encumbraron para que luego les diera la espalda de ese modo, sin tacto, pues allí perdió. Bueno, Obregón todavía va y lo ve por allá y va a México y esto y lo otro. Y pues no. Y ya Obregón también salió de las garras de Carranza, pero de una manera peliculesca. ¿Sí? De una manera peliculesca. Carranza lo quería apresar y desde luego pues le iba a formar un cuadro de fusilamiento, eso sin duda. No, ¿Por qué? Porque lo declaró en rebelión, declaró en desobediencia, aunque no manifiestamente, pero como comandante supremo, cualquier acción de esas se tomaba como un castigo máximo. la muerte. ¿O sí? Y Obregón salió en un tren ahí, no, era muy hábil, y se fue y fue a aparecer a Guerrero. Y un general que estaba allí de comandante, que había andado con Obregón, sobre todo en la toma digo, en la batalla de Celaya, Ujú. estaba de comandante ahí, y Obregón estaba desde el lado del viaje, por ahí, a pie de un no sé qué, un árbol, lo agarró dormido, lo despertó, y Obregón, mi general, soy su prisionero. Ya le dijo el general, no, señor, usted es mi comandante. Y se puso a sus órdenes. Y para esto Calles, pues ya también pues ya, entonces Calles en México y un núcleo seguramente, y Adolfo de la Huerta, que era un civil, era gobernador de Sonora, armaron el plan de Agua Prieta, Famoso plan de Agua Prieta, el sí. famoso plan de Agua Sí, Prieta. sí, sí, sí. Y pues lo manejaba Obregón, era el jefe, pero no figuraba para no inhabilitarse como posible candidato, pero Ujú. se hacía lo que él decía. Y de Guerrero, pues ya vio cómo llegar allá y ya le armaron la bronca a Carranza. El plan de Agua Prieta lo desconoció por su carácter imposicionista y no dejar que se demostrara los aspirantes democráticamente. No, pues lo cancelaba completamente ese plan. Pues, y eso ya fue, pues ya fue, eh, al empezar, pues cuando iba a empezar la campaña de los candidatos, pues, Ujú. en en marzo empezó la bronca, pero en fuerte con el plan de Agua Prieta, y abril y ya en mayo, ya la rebelión abierta en contra de la Carranza. En contra de la Carranza. Y Carranza, pues cuando sintió todo eso y se sintió huérfano, porque no le quedaba más que el general Murguía, que era su comandante ahí de la plaza, pues ya tuvo que salir huyendo. Y Pablo González, que tenía 30,000 hombres a su distancia, estaba allí en México, salió a Texcoco porque no quiso enfrentar a Carranza, no quiso matarlo, pero también, pues también no lo apoyó, porque también quería ser candidato, y lo dejó que saliera y salió como a Veracruz en el tren, y pues no llegó. Por ahí en Aljibes, allí derrotaron y ahí quedó el Tesoro Nacional y el archivo y lo que pudo llevarse a caballo y se me remontó a la sierra con Murguía, Francisco Murguía, de comandante pues de partidí, o sí, pero con poca gente. Y ahí ya las gavillas o los pequeños destacamentos pues reconocieron, se adhirieron al plan de Agua Prieta y pues había que agarrar a Carranza. Y ya Cárdenas, que estaba de resguardo en la zona de norte de Veracruz, venía ya también a encontrarlo para agarrarlo, porque también se rebeló en contra de Carranza, o sea, reconoció la rebelión, se adhirió Cárdenas. Nada más que
pues era muy difícil el camino, los ríos crecidos, empezaban las lluvias de mayo ahí en ese entonces, y no pudo llegar, pero venía a encontrar a Carranza y agarrarlo. Pero no, se le adelantó otro, Adolfo, los hermanos Herrera, y fue uno de ellos a verlo allí y a rendirse y que lo iba a proteger. Pues vio todo dónde acampó y dónde iba a dormir, y en la noche lo asaltó y lo mataron. La noche del 20 para amanecer el 21 de mayo de 1920. Así quedó el jefe nato del ejército y el hacedor de la Constitución. Ahí. Allí quedó. La lucha manifiesta por el poder y la ingratitud de unos y de otros. De Carranza, porque nada le costaba dejar que se manifestara libremente. Claro, él temía que ese simple hecho de dos candidatos grandes y no iban a llevar a las armas. Eso era seguro. Y en eso tenía razón, pero era una presunción, había que correr ese riesgo si no quería llegar a lo que llegaron con él. Pero era muy firme en sus ideas, en su carácter, y asumió la responsabilidad y la respetabilidad del poder ejecutivo. Él fue un digno presidente de la República, como persona, que todavía había un desorden y el país, y pues el ejército de que no tenía, o elementos del ejército que no tenían cómo sobrevivir, bueno, pues imponían cuotas o robaban, o, de ahí se vino el dicho de que había que carrancearse las cosas, o sea, robárselas, pues avanzárselas. Y el modo despectivo de los que Villa, la gente de Villa le decía a la gente de Carranza que eran carranclanes. Peyorativo el término carranclán. Y todo lo que podía herir era, y había un verso de que hizo que era, pues ni haber sido partidario de Villa, pero que decía un versito con las bárbaros de Carranza, voy a hacer una toquilla. Toquilla eran adornos en algunos sombreros. Ah, ok. Era de seda. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla para ponerle el sombrero de su padre Pancho Villa. Más directo. Sí, bueno, así era. Entonces, pues Obregón quedó como que le dio cuartelazo. No fue así de esa manera, porque fue una rebelión abierta y la justificó, pero el más notable de los generales que habían dado con Obregón y que le debía mucho a Obregón en la batalla de Celaya, que fue Francisco Murguía, amigo jurado de Villa, dice, la traición de Obregón, el cuartelazo que le dio a nuestro presidente. Y Murguía no murió en el atentado contra Carranza, pero ahí de allí, pues por ahí lo agarraron prisionero y escapó de la prisión. Y ya es otra historia que hay que contar, porque de allí para el Real fue una debacle para este pobre señor, tan valiente, tan luchador, y que defendió la legalidad que representaba Carranza. Posteriormente, Obregón y Calles lo mataron. Ya veremos en qué circunstancias. Entonces, pues ahí empieza la época de los caudillos, y que muy bien retrata Martín Luis Guzmán. Con la sombra del caudillo, el águila y la serpiente, y no sé cuántas obras más. Aparte de monografías y artículos que figuran en bibliotecas referente a eso, porque fue prolífico y un narrador fantástico, de primera línea, porque entendía y conocía bien todo, y conocía a los actores de esos hechos. De esos hechos. A todos. Entonces, ahí cierra otro capítulo negro, y que luego lo volvieron luminoso los caudillos. ¿Por qué? Porque abrazaron las causas por las que se hizo la revolución. Las volvieron a reentender, volvieron a la esencia de lo que era la revolución y empezaron a abrazar estas causas. Ni siquiera volvieron dicho en ciencias, porque no existía como eran aspiraciones
que convirtieron en causas. Ah, ok. ¿Cuáles eran esas? Bueno, pues abolir la esclavitud virtual que eran las haciendas, abolir el sistema, darle tierra al campesino, proteger al obrero, darle garantías, la educación, los programas de salud pública. Mencionabas en otro video de las huelgas de Cananea y la otra, perdón, se me fue de la mente, Río que Blanco, en de Veracruz. Río Blanco, lo brutalmente sangrientas que fueron. Esos La represión. La represión era En brutal. 1906 y 1907, Sí. la represión tan brutal por pedir lo mínimo. Así estaban las cosas. Era ese, sí, pues los trabajadores y campesinos no se veían, no eran más que un instrumento más de Eran animales de trabajo. animales de trabajo. Y en Así, muchos casos menos actualmente así. que Mucha gente de ahora no cree que ha sido eso. Y sobre todo ahora que todavía está dando el gobierno todo eso que hace, que yo no voy ni a decir ni en pro ni en contra, simplemente lo manifiesto como hecho. Y que ahora incluso se abusa mucho de eso. Es más, el origen muchas veces de la corrupción de los sindicatos empezó allí, que también eso no es bueno. pues no. No, la liberación no quiere decir libertinaje, pero fue tanto el abuso que hasta eso se justifica. Yo que sé de cómo son los sindicatos, porque navegué mucho al negociar contratos colectivos, sé lo que es la soberbia y el abuso cuando la clase más baja se impone, pero no se impone por reglas civilizadas, sino por las reglas de la fuerza y se invierten los papeles. Y eso definitivamente acaba con la iniciativa de la gente creadora. No, sí. Hay que entender, y eso es lo imposible, hasta dónde un emprendedor es bueno y debe respetarse y valorarse, y a qué hora se empieza a abusar o a qué hora se empieza a ser víctima de las gentes que le sirven. Ese es el gran dilema, hijo. Pues ahí tienes todas estas disgregaciones vienen de cosas que comentamos, de carácter, pues tienen un carácter universal. Sí, sí, sí. Y nosotros en nuestra modesta plática, pues abordamos estos sistemas de una manera muy natural, porque estamos derivando de hechos históricos de nuestro país y pues que para desgracia la evolución se da de una manera natural, pero muy injusta, a pesar de todas las aspiraciones, a pesar de todos los conflictos, a pesar de los enfrentamientos armados cuando llegan a esas etapas, pero seguimos así y la evolución de nuestra sociedad tiene mucho problema por tanta desigualdad, no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de origen racial, desde el punto de vista histórico, nuestras comunidades, que yo odio decirles indígenas, yo no, yo digo originarias. Pueblos originarios, sí. Pueblos originarios, esos son para mí, no indígenas. Eso es peyorativo. Hasta está en la ley. Yo lo quitaría. Son ciudadanos, son hombres y mujeres humanos, punto. Entonces, es que es mucha desigualdad por las culturas, el nivel de civilización. En algunos eran avanzadísimos, como en el caso de los mayas, pero su civilización era dada a la época y a las condiciones de entonces. Claro. No los avances de ahora. Y los avances científicos que han sido, bueno, andamos en una etapa elevadísima con los avances sobre todo de la física, que trata de explicar el origen del mundo, el origen del universo, todo eso. Pero también hay que remontarnos a un sabio, para mí de los más grandes, que es Darwin, de la evolución de las especies. Yo hice toda la lucha de profundizar en eso, no he logrado nada, pero el aprendizaje que tengo, yo procuro aplicarlo. Y cuando yo estudio las propiedades de los ecosistemas, de los componentes, de lo que los científicos dieron de llamar competencia interespecífica e intraespecífica, es una lucha de vida y muerte. Sí. Y cómo se fueron creando las cadenas y cómo han evolucionado y desaparecido las especies. Y sobre todo que nosotros, independientemente de que seamos un producto divino o no, eso yo no lo voy a discutir, sino
que estamos aquí en la etapa muy superior de la evolución y que esa etapa nos ha permitido como únicos seres racionales, pero no escapamos de las leyes que dichas por Darwin o no dichas, porque es mucho más de lo que él dijo. Nosotros estamos sujetos a todo eso. Nosotros somos los más aptos y adaptados para la competencia intraespecífica, o sea, de unos con otros. Y las clases sociales son eso. Entonces, cuando las sociedades viven etapas luminosas, es cuando hay el mayor equilibrio entre las clases sociales en la escala por la aptitud de competir. Ese es el principio del que salen los grandes genios emprendedores, los grandes genios científicos, inventores, pero es un porcentaje bajísimo de la población. La mayor parte estamos condenados, diciéndolo coloquialmente, a vivir de determinada manera y no podemos escapar de ahí. Qué punto tan interesante. Entonces, ¿cuándo va a ser justo un equilibrio? Cuando se manifiesta eventual, temporal o espontáneamente, o es el cultivo del entendimiento en alguna etapa y en alguna forma. Y allí vienen las leyes que no sirven para nada, porque nada más se crea más conflicto, y cuando viene el desequilibrio es por la corrupción, o sea, la no observancia. ¿Por qué? Porque el más apto, el más fuerte, ¿no?, siempre va a buscar violar o imponer, o violar e imponer. Entonces, pues, ¿cuándo se vive mejor? Cuando las clases se autoequilibran, se autoconvienen, se autocomplementan, y el empresario, pues, emprende y emprende y emprende, y su fuerza de trabajo es la que lo empuja. Él simplemente es un guía. Por ejemplo, ahorita los grandes empresarios en el mundo, ya dueños del universo, ¿qué van a hacer o qué pueden hacer? Ya no pueden hacer más, pero también cómo repartir sus bienes. No pueden, no funcionarían. Ese es el problema. Aquí en México ahorita, ¿qué se trata de hacer? Solo refiero el hecho, no la simpatía o antipatía. Sí. Con las medidas, ¿qué se trata de hacer? Levantar un poquito a los de abajo. ¿Y los de arriba qué dicen? ¿Cómo es posible darle lo que nosotros producimos, no teniendo conciencia de que todo se lo deben a su ingenio, a su capacidad? Sí, pero a los de abajo. Efectivamente. El empresario hace dinero, entre comillas, pero el empresario no hace un centavo. El empresario hace funcionar el centavo como moneda de intercambio. Y eso, yo estoy diciendo una barrabasada, porque no voy a competir con los grandes economistas que hay ahora en todos los sistemas habidos y por haber. No, yo soy un lego y un pendejo al lado de cualquiera de esos. Sí, para decirlo claro. Y si me atrevo a decirlo, es porque solo te lo estoy diciendo a ti y porque no trato de adoctrinarte en nada. Trato de que seas absoluta y completamente libre por ti mismo. Y si yo te estoy influyendo, mejor me callo. Eso lo respeto profundamente, papá. Profundamente. Bueno, entonces vamos a quedarnos en esta etapa y luego la etapa constructiva que inició el presidenciado de los caudillos, que fue Obregón y Calles, y ya no hubo quien más. Y vino otra etapa del caudillaje, del caudillo mayor, que fue Calles, y vamos a estudiar un poquito, a exponer un poquito esa etapa. Sí. Cómo llegó la etapa luminosa de Cárdenas, la más justa de todas, con todos los defectos que pudo tener o que tuvo, y que uno de los programas que no le alaba casi nadie, a veces ni los que recibieron el beneficio, que es el reparto agrario, porque él lo llevó a cabo en la mayor escala, no obstante que empezó. El primero que hizo un reparto fue Lucio Blanco con el música en la hacienda de Borregos en 1915 en Tamaulipas, y que Carranza los aplacó, y por lo que peleaba Zapata. ¿Por qué? Por el tipo de sociedad que estaba y que venía de costumbres comunales que no tenían más que la tierra. Y Cárdenas enfrentó ese problema y enfrentó el pasado, el presente de entonces y el futuro, porque él sabía todo eso, pero lo enfrentó. Y te digo un anticipo que si es interpretación mía en base a lo que han opinado otros gentes que saben de esto. Es decir, que ellos sí saben. Yo no me explico a veces
el programa del reparto agrario, o sea, la reforma agraria, ley, porque era una solución momentánea para mi manera de ver. Y que de momento tuvo la solución para una familia, para una gente. Sí, y que salió del régimen de esclavitud dependiente y vino otro, pues que era valerse por sí mismo. Y ahí lo más que podía hacer era recibir garantías de la libertad y de elegir sus autoridades y ya de disponer de sus productos y todo. Y que vino los programas de ayuda, los de salud y los de educación, sí. Pero eso no iba a resolver permanentemente nada. Pero que sí tuvo, y este es lo que yo doy en el cristal de lo que fue la reforma agraria, que es quitar el medio de dominio de los grandes hombres capaces que fueron los hacendados. Fueron grandes hombres. ¿Por qué? Por la visión, por la capacidad. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Que crearon un sistema antisocial. Completamente, Y que no completamente. supieron resolverlo y que además no querían resolverlo y no querían resolverlo que mataban o castigaban a quienes intentaban liberar, salir de ese esquema. Los ejemplos más brutales que se conocieron fueron la represión de las huelgas de Cananea y de Río Blanco. Y de Río Blanco. No, pero era un sistema generalizado. Ve cómo retrataba Bruno Traven la situación de los campesinos, de los indios. Desde esa hora, una revolución violenta tiene como único fin la liberación del esclavo, la liberación de la clase fregada, por más que la propaganda de arriba se vea que todo el problema son los de abajo, somos los de abajo. Absolutamente una visión cierta, humana, porque se den humanos, egoísta, porque ya es el interés supremo de una clase. Sí. Y ahí le paro. ¿Por qué? Porque Cárdenas vio todo lo que venía. Ese no se hizo tonto, nunca se chupó el dedo. Visionario. Sí, hombre. Y lo que hizo para que no volviera a ensangrentarse con las revueltas el país, que eso es un capítulo que te prometo especial, como parte final de, vamos a decir, entre comillas, nuestro estudio, nuestra análisis, un poquito le podemos llamar así, de lo que fue la Revolución Mexicana. Muy bien, papá. Muy, muy bien. Me parece un tema, sí, podemos encapsularlo en un solo video y pues continuar, seguir avanzando estas conversaciones, este gran aprendizaje para mí, aparte de un gozo tremendo. Y pues nada, agradecerte otra vez tu tiempo, papá. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? Pues que me voy a tomar la libertad con un agradecimiento sincero a tus intenciones, ya que creo que en lugar de hacerte un mal, te estoy haciendo un bien por muchos aspectos. Muy Es increíble. mi intención. Yo lo que hagas con esto, pues ese es tu deseo, tu aspiración, si así lo crees, pero lo tienes que hacer bajo tu responsabilidad, y asumiendo la que a mí me corresponde por lo que digo. De eso me hago absolutamente irresponsable, pero sobre la base de que yo no estoy adoctrinando ni a ti ni a nadie.